a estudiar un tema muy importante, y el tema que hoy vamos a estudiar es el fuerte pregón y los obreros de la hora undécima. Esto es un tema muy poco conocido dentro de la iglesia, porque es un tema que ya hoy por hoy ya no se predica. Y hay muchos hermanos que tienen muchísimas dudas, donde muchas veces dicen, bueno, ¿y quiénes son esos obreros de la hora undécima? ¿Cuál es su papel? ¿Qué es lo que ellos van a hacer en el tiempo del fin? Hoy, a través de la palabra de Dios y de los testimonios, el espíritu de la profecía, vamos a tratar de esclarecer un poco el tema de los obreros de la hora undécima y el fuerte pregón, porque precisamente estos obreros de la hora undécima participan en el fuerte pregón. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a la feligresía. ¿Qué ustedes entienden por el fuerte pregón? Un llamado. Es un llamado. En inglés, el fuerte pregón es loud cry. Es como se dice en inglés. Loud cry. Es como se dice en inglés. Entonces, el fuerte pregón no es más que el último llamado de advertencia que Dios va a hacer al mundo a través de estos siervos fieles, los obreros de la hora undécima. Ellos van a participar de esta proclamación a nivel mundial. Estos obreros de la hora undécima son obreros que en el tiempo del fin, cuando sean llenos del Espíritu Santo, harán una obra formidable de evangelismo a nivel mundial de una manera agresiva, llevando a cada rincón de este mundo la última amonestación del Señor antes que la gracia se cierre. Ahora, para adentrarnos en el estudio de los obreros de la hora undécima, invito a todos aquellos que puedan, vamos a ponernos de rodillas para tener unas palabras de oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, te pedimos que en estos momentos, Señor, tú nos des entendimiento para entender este maravilloso tema. Que tu palabra sea la que nos hable, Señor. Permite que en estos momentos, Padre, yo pueda esconderme detrás de la cruz de Cristo Jesús, y que yo presente a Jesús en este tema, en el tema del fuerte pregón y los obreros de la hora undécima, Señor. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios, quite mi culpa, quite mi pecado, y que mis labios, mi lengua y mi mente puedan ser controladas por el Espíritu Santo, y que mis labios estén santificados para hablar la palabra que tú quieres decir a través de mí, Señor. Habla, Padre querido, y que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Primeramente, para empezar, vamos a buscar Mateo capítulo 20, a partir del versículo 1. Vamos a leer ahí, esta parábola es los obreros de la viña. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día. Y quiero detenerme aquí. 1 denario era el salario de un trabajador, pero al día. Cuando la persona trabajaba durante el día, al terminar el día, lo que se le pagaba era 1 denario. Es el salario de un día completo de trabajo. Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. También quiero detenerme aquí. Es muy interesante que en el Medio Oriente se utiliza mucho que muchas personas, cuando están desempleadas, van a ciertos lugares determinados y esperan ahí a que pase un contratista o cualquier persona que esté trabajando en una obra grande y venga y diga: mira, necesito 4 trabajadores, necesito 3 trabajadores, necesito 10 trabajadores para que trabajen en este proyecto. Hoy por hoy, aún en el Medio Oriente, se sigue manteniendo esta costumbre. Es más, aquí en los Estados Unidos se mantiene esta costumbre. Yo recuerdo al principio, acabado de llegar yo a este país, había un lugar en la Flagler, allá en la pequeña Habana, en la Flagler, y no me acuerdo si era la Flagler y la 8
o la Flagler y la 10, donde ahí tú te parabas ahí y habían personas que si necesitaban para trabajar te venían a buscar en un carro, ellos te pagaban al día, ellos te llevaban y te traían al mismo lugar donde te recogían. Aún aquí en los Estados Unidos existen lugares así, porque yo recuerdo que al principio, mientras que yo esperaba los papeles y el permiso de trabajo, yo en varias ocasiones fui a ese lugar para que me contrataran para trabajar. Sigue diciendo el texto, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ya la hora undécima, estamos hablando que eran las 5 de la tarde, y ya a las 6 oscurecía. Significa que estos obreros que él buscó en la hora undécima, los buscó para que trabajasen una sola hora nada más. Y esto es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo, porque vamos a ver la relación que tienen estos obreros de la hora undécima con el fuerte pregón en el tiempo del fin. Dice: salió cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Todos los que fueron en la primera hora de la mañana, después los que fueron en la hora tercera, los que fueron en la hora sexta, los que fueron en la hora novena y los que fueron en la undécima hora, cada uno iba a recibir el denario por el cual ellos habían trabajado por ese día, y habían convenido con el dueño de la viña trabajar por un denario. Ahora vamos a ver un poquitico, para poder entender esta parábola, vamos a ver los elementos de esta parábola. Vamos a ver la simbología de la parábola. Miren, según la sierva de Dios y según la palabra de Dios, ¿quién es el padre de familia? Según la palabra de Dios, el padre de familia es Dios. Es nuestro Padre Celestial. Y eso lo confirma también la sierva del Señor. Ahora, ¿qué representa la viña? Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 243, Dios reclama toda la tierra como su viña. O sea, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, la viña representa el pueblo de Dios. Pero en el contexto de esta parábola, la viña ya no representa el pueblo de Dios, sino se representa la tierra en su totalidad. Por eso es que la sierva de Dios, Palabras de Vida del Gran Maestro, nos dice ahí que Dios reclama toda la tierra como su viña. Entonces, ¿quién es el padre de familia? Dios. ¿Qué representa la viña? La tierra. Y ahora, ¿qué simboliza la plaza? Donde dice que el padre de familia, a las diferentes horas que salió, fue a la plaza y contrató a los obreros. Ahí lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189. Dice: las palabras de Cristo se aplican a la iglesia. Y ella añade, la sierva del Señor añade diciendo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces, ¿la plaza qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que simboliza? La plaza. La iglesia, como dice aquí, Testimonios para la Iglesia, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y los obreros somos nosotros. Entonces significa que Dios nos está haciendo un llamado a nosotros para que nosotros vayamos a trabajar por las almas perdidas. Porque si la viña representa el mundo, la plaza simboliza la iglesia y los obreros somos nosotros, la pregunta es: ¿cómo están los obreros? ¿Activos trabajando o están inactivos? Están inactivos. Porque noten que la pregunta que el Señor, que la pregunta
que el Señor hace en el versículo 3, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. No estaban ocupados. Estaban ahí sentados esperando. Y es interesante que en la hora 11, en el versículo 6, dice que a la hora 11, cuando él salió, dice que halló a otros que estaban también desocupados. Y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? En pocas palabras, el padre de familia les está diciendo, ¿por qué ustedes están aquí todo el día ociosos sin trabajar cuando hay trabajo para trabajar? Y esas mismas palabras hoy Cristo se las dice a su iglesia, a su pueblo, en el siglo XXI, año 2022. Cristo nos está diciendo, ¿por qué ustedes están desocupados? ¿Por qué ustedes están inactivos cuando allá afuera hay una amplia viña para trabajar? El mismo Jesús hubo un momento que les dijo a sus discípulos, levanten la vista y miren que ya los campos están como blancos. ¿Para qué? Para la siega. Y al mismo Jesús le dijo a sus discípulos autoseguidos, oren al Señor, ruéguenle para que el Señor envíe obreros a su mies. Porque a la verdad la mies es mucha. El trabajo de predicación es mucho. El trabajo de salvar a las almas. Hay cientos, miles de millones de almas que no han conocido el amor de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo dice, la mies es mucha, pero los que van a trabajar, los obreros que van a trabajar a la mies, son pocos. Hay que orarle al Señor para que el Señor suscite en su iglesia el espíritu evangelístico, el espíritu de ir a salvar almas del pecado que cada día están pereciendo en el pecado, están pereciendo en la ignorancia de la ley de Dios, están pereciendo en la ignorancia de que muy pronto este mundo va a ser destruido y de que Cristo viene pronto. Amén. Por eso es que el Señor le dice, ¿por qué están desocupados? Y todos nosotros, el Señor nos ha dado talento, ya sea 1, 2 o 3 talentos. Los talentos que nos haya dado, nos lo ha dado para el servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo para salvar almas. Para ir a donde está el pobre, para ir a donde está el desvalido y decirle, Cristo te ama. Para ir a donde esté el hambriento y darle un pedazo de pan, y después que le den un pedazo de pan decirle, Cristo te ama. Dios nos ha comisionado para ir a la persona que está desnuda y ir con un vestido para que vista y decirle, Cristo te ama. Dios nos ha comisionado para ir a visitar a los enfermos, para orar por los enfermos y hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance por los enfermos y al mismo tiempo decirle, Cristo te ama, prepárate porque viene pronto. Amén. Prepárate que viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, página 90, párrafo 4. Es un error fatal. Miren cómo empieza esta cita. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. Hay personas que dicen, bueno, como el pastor le pagan, el pastor es el que tiene que ir a predicar. Como a mí no me pagan, pues entonces yo no tengo por qué ir a predicar. Hermano, todo el que ha nacido en el reino de los cielos
como un hijo convertido por la gracia de Dios, ha nacido como misionero. Todo aquel que ha nacido en el reino de los cielos, ¿cómo ha nacido? Como misionero. Entonces, la predicación del evangelio no es solamente del pastor, es toda la iglesia. Es toda la iglesia. Sigue diciendo ella: el humilde y consagrado creyente a quien el Señor de la viña le ha dado preocupación por las almas debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. Los dirigentes de la iglesia de Dios han de comprender que la comisión del Salvador se da a todo el que cree en su nombre. No se da solamente al pastor, no se da solamente al anciano, no se da solamente al liderazgo de la iglesia, se da a todo aquel que cree en su nombre. Dice: Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. ¿Qué está queriendo decir esta última línea? Que el Señor va a enviar a su viña a aquellos que no han sido puestos por imposición de las manos. O sea, no solamente a los pastores, sino todos van a ir a la viña a trabajar. El Señor los va a enviar. Y en los últimos tiempos el Señor va a emplear instrumentos humanos débiles que nosotros pensábamos que quizás no prometían mucho. El Señor nos va a ungir con el poder de su Santo Espíritu y esos van a hacer una obra maravillosa y grandiosa. Niños, jóvenes, ancianos, señoritas, todos van a hacer, cuando el Señor nos envía a su viña, van a hacer una obra especial. Porque el gran Dios de los ejércitos los va a acompañar a ellos. Y donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén, con el poder del Espíritu Santo, van a hacer una obra extraordinaria. Aquellos que quizás que pensábamos que no prometían mucho, que no podían predicar, que casi ni sabían ni hablar, el Señor los va a enviar. El Señor los va a enviar. Sigue diciendo la inspiración. Hechos de los Apóstoles, página 91, párrafo 1, dice: cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza. Ella está diciendo: hay muchos que han oído el mensaje de salvación, hay muchos cristianos que hoy en la iglesia están ociosos. Van a la iglesia, escuchan el mensaje y después van para la casa y se acuestan a dormir. Y aplican las 3 S. La siesta del Santo Sábado. Voy, me acuesto a dormir, me levanto a la tarde, despido el sábado y se fue el día sábado sin nosotros hacer nada. Dice: cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. A los tales Cristo les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade: y también ustedes a mi viña. Y la sierva del Señor cita Mateo 20, capítulo 20, párrafos 6 y 7. Dice: ¿por qué muchos más no responden al llamado? Yo quisiera hacerte una pregunta a ti, mi querida iglesia, y a ti, mi querido hermano que me estás escuchando por las redes sociales. Si hoy el Señor nos hiciera un llamado, o sea, si hoy el Señor estuviera aquí presente, o estuviera enfrente tuyo, y te hiciera esta pregunta, ¿qué tú le responderías cuando diga: ¿por qué tú no has aceptado el llamado? Que el Señor te aplicara, te dijera esa pregunta a ti personalmente, de tú a tú. ¿Por qué tú no has aceptado el llamado? ¿Qué tú le dirías? Señor, es que trabajo de lunes a viernes muchísimo y el sábado estoy cansadísimo y el domingo es el día mío de descanso para el lunes volver a trabajar. ¿Esa sería una buena respuesta?
¿sería una excusa válida que el Señor aceptaría? Porque el mismo Señor en el libro de Mateo, cuando dice, id y predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua, cuando nosotros vamos al original griego de esa frase, está en gerundio, y la frase no sería, o sea, no sería id y predicar. La frase correctamente que está en tiempo gerundio en el griego sería: mientras ustedes vayan yendo, prediquen el evangelio. O sea, en pocas palabras, el Señor está diciendo: mientras que ustedes vayan por ahí y estén ocupados, ya sea en el trabajo o ya sea en un mercado, prediquen el evangelio. Él dice: mientras que ustedes vayan, o sea, mientras que tú estés en tus trabajos, mientras que tú estés haciendo lo que estés haciendo, predica. Porque tú puedes ir, por ejemplo, a un mercado a comprar grocery. ¿Y qué te cuesta a ti cuando salgas del mercado esperar 5 minutos en la puerta y la persona que vaya entrando entregarle un tratadito y decirle: Cristo te ama? Mi pregunta es mucho pedir que cuando yo salga del mercado espere unos 5 minuticos para que la persona que entre o que salga, yo le entregue un tratado o un librito y le diga: ¿Cristo te ama? Eso no es mucho pedir. O que cuando yo tenga una cita médica, que vaya al médico, vaya con 2 o 3 trataditos, con un librito, y vaya a la cita médica a ver a mi doctor. Hola doctor, ¿cómo está? Y el doctor muy amable que me atendió antes de irme: doctor, antes de irme, quiero hacerle un regalo. ¿Usted me aceptaría un regalito? Sí, ¿cuál regalito? Mire este librito, Dios le bendiga. El Señor Jesucristo le ama mucho. Pregunto, ¿es mucho pedir eso? Un simple librito que usted le regale y le diga: Dios le bendiga, el Señor Jesucristo le ama mucho. ¿Es mucho para decir muchas palabras? No, son sencillas frases. Son frases sencillas. Por eso es que el Señor Jesucristo, Él no nos dice: dejen de trabajar, aunque bueno, si usted se dedica al ministerio completo y a usted le pagan para usted trabajar a tiempo completo, amén. Pero si a usted no le pagan para trabajar a tiempo completo en el ministerio, el Señor Jesucristo no dice: deja de trabajar. No, mientras tú estás trabajando, vas al grocery, deja un tratadito, deja un librito. Dios te bendiga. El Señor Jesucristo te ama. El Señor Jesucristo está esperando a que tú le entregues su corazón. Entrégate al Señor Jesucristo. Supongamos que usted tiene, vamos a suponer que usted tiene confianza con su vecina y usted dice: bueno, mi vecina qué día cumpleaños. Bueno, ella cumpleaños el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, hermano, usted compra un regalito sencillo y va donde está su vecina y dice: vecina, feliz cumpleaños. Mira, aquí tiene tu regalito, pero con este regalito quiero regalarte este libro, que es El Camino a Cristo, cómo encontrar a Cristo. Que el Señor te bendiga. Sencillo, hermanos. Sencillos. Y aún si usted quiere hacer una oración por ella, ella no le va a decir que no. Antes de decir: vecina, yo quiero hacer una oración por ti para que el Señor te bendiga en tu cumpleaños y te bendiga muchísimos años más y tenga muchísimos cumpleaños más. Hermano, ella no le va a decir que no. Pero el Señor quiere que de alguna manera nosotros, estas son ideas que estoy dando, pero de alguna manera el Señor quiere que nosotros estemos completamente activos en su obra. Y es muy interesante que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí se presentan 5 horarios. El horario de la mañana, cuando fue a salir, que es a las 6 de la mañana. Después, cuando salió a la hora tercera, que es a las 9 de la mañana. Después,
cuando salió cerca de la hora sexta, que es a las 12 del día, y la hora novena, que es a las 3 de la tarde, y a la hora undécima, que es a las 5 de la tarde, y ya a las 6 de la tarde oscurecía. O sea que la palabra de Dios dice que en el versículo 8, que cuando llegó la noche, el Señor de la viña mandó a llamar a todo el mundo para darle la recompensa de su trabajo. Entonces los obreros de la hora undécima trabajaron ¿cuánto? Una sola hora. Trabajaron al final, finalizando el día, ya para la noche ya. Y mis queridos hermanos, estos obreros de la hora undécima tienen una aplicación a nosotros, porque nosotros estamos trabajando en el final de la historia de este mundo. Nosotros, el pueblo de Dios, somos los obreros de la hora undécima, porque estamos viviendo en la undécima hora de este mundo, porque muy pronto viene la noche oscura, donde ya la gracia se va a cerrar y ya no va a haber más tiempo para el pecador arrepentirse. Ya no va a haber más tiempo. No va a haber más tiempo, mis queridos hermanos, porque el tiempo es ahora. Y el Señor nos está mandando a trabajar a su viña. Porque este mundo ya le va quedando poco, mis queridos hermanos. Mientras que aún Jesús todavía está ministrando en el santuario celestial, aún hay todavía oportunidad de salvación. Hay oportunidad de arrepentimiento. Pero si nosotros, dice en el libro de Ezequiel, dice, si nosotros no amonestamos al pecador, la sangre de ese pecador va a recaer sobre nosotros, su culpa. Porque no hicimos la obra del Señor. Por eso es cuán importante, mis queridos hermanos, de que nosotros hoy en día aprovechemos todo medio para evangelizar. Y le doy gracias a Dios que hoy las redes sociales existen, donde hoy podemos predicar y podemos llegar a cientos de personas de diferentes países del mundo. Pero también Dios quiere que tú hagas la obra personal en tu barrio, en tu casa, allí donde tú vives, con los vecinos, con tus compañeros de trabajo. Nosotros somos, mis queridos hermanos, los obreros de la hora undécima que estamos viviendo en los minutos finales de la historia de este mundo. Miren lo que dice aquí la sierva de Dios, manuscritos liberados, tomo 10, página 170. A la hora undécima, cuando el trabajo se acrecienta más duramente, ¿cómo va a ser el trabajo? Más duro, dice ahí. Cuando se acrecienta más duramente y el pueblo está más endurecido, se introducirá una variedad de talentos. Estos obreros demostrarán su fidelidad y recibirán su denario. Sacrificando a los hombres, es decir, sus propias vidas, caminarán por los lugares vacantes dejados por aquellos que no pueden ser aptos para ocupar un lugar en el templo celestial. O sea, estos obreros de la hora undécima van a ocupar el lugar vacante de aquellos que, llamándose cristianos, pero que no obedecieron a la voz de Dios, ni hicieron nada para trabajar para el Señor. Estos obreros de la hora undécima ocuparán esos lugares vacantes. Estos recursos continuarán entrando. El Señor proporcionará aperturas y facilidades. Él llamará a la juventud. Bendito sea el Señor. Para ocupar los lugares que quedaron libres por muertes y apostasías espirituales. Él dará a hombres y mujeres
jóvenes, así como aquellos que son viejos, la cooperación de las inteligencias celestiales. Y sigue diciendo este pasaje porque el pasaje es más largo. Ellos habrán convertido caracteres, mentes, manos, pies y lengua. Sus labios serán tocados con un carbón viviente del altar divino. Eso está en Isaías capítulo 6. Cuando Isaías fue tocado con un carbón encendido del altar, cuando él dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, que han visto al Rey de Reyes, que han visto al Dios eterno. Si aprenden la lección de caminar humildemente ante Dios, si ellos no buscan inventar nuevos planes, sino que realizaran lo que el Señor les ha señalado, ellos estarán habilitados para llevar el plan de Dios adelante y hacia arriba sin estrecharlo. Estos obreros de la obra undécima son los obreros que participan de la lluvia tardía. Porque noten que estos obreros de la hora undécima están viviendo en la hora más oscura de este mundo, en los minutos finales de la historia de este mundo, a hacer el trabajo duro y penoso que el Señor nos ha encomendado hacer. Pero el Señor ha prometido en Oseas capítulo 6, quiero que busquen conmigo Oseas capítulo 6 versículo 3. Oseas 6:3. Dice Oseas 6:3. Y conoceremos, Oseas capítulo 6 versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros. ¿Quién va a venir a nosotros? Dios. Pero miren cómo va a venir: como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. La lluvia tardía es el segundo Pentecostés que hablamos hace poco, pero va a suceder antes del cierre de la gracia. Por eso es que cuando los obreros de la hora undécima reciban el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía, al proclamar al mundo el último mensaje de misericordia, ese mensaje se va a convertir en el fuerte pregón. Leamos Apocalipsis 18. Vamos ahora a Apocalipsis 18. Miren lo que dice Apocalipsis 18. A partir del versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel. Este ángel está simbolizado por el Espíritu Santo, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mis queridos hermanos, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: tengo otras ovejas que no son de ¿dónde? De este redil, que cuando escuchen la voz del buen pastor van a salir de ese redil para venir al verdadero redil. Y noten que antes del cierre de la gracia, estos siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, cuando den el último mensaje de amonestación, muchos de los que hoy están en otras denominaciones y en otras falsas religiones van a salir por cantidades y van a venir aquí a formar parte del verdadero remanente.
van a venir a este pueblo porque escucharán la verdad, aceptarán la verdad y formarán parte de este pueblo. Y muchos de los que salgan de todas esas iglesias protestantes y de todas esas falsas religiones también serán obreros de la hora undécima, porque se unirán con nosotros para proclamar con nosotros las grandes verdades sagradas de la palabra de Dios. Esos que están en otras denominaciones van a salir y van a venir con nosotros, y ellos mismos también van a ser obreros activos de la hora undécima, predicando la verdad presente. Van a ser obreros de la hora undécima. Miren lo que dice el libro El conflicto de los siglos, páginas 669, 670. Dice: el ángel que une su voz, hablando de Apocalipsis 18, la sierva del Señor, que une su voz a la proclamación del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión, como dice aquí, universal, no local. Ya estamos hablando una obra de extensión universal, hermanos. Y dice, y de poder extraordinario. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán. Hermano, en este grupo estamos tú y yo. Alabado sea el nombre de Dios por eso. En este grupo de siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Dice, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra y realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Y quiénes son esos creyentes? Los obreros de la hora undécima, mis queridos hermanos. Los obreros de la hora undécima, que están viviendo en los minutos finales de esta tierra. Miren la sierva del Señor hablando de la gran obra que van a hacer estos obreros de la hora undécima. Miren lo que dice aquí, Eventos de los Últimos Días, página 173, párrafo 5. Dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, ella aquí se está refiriendo al Pentecostés, dice, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Amén. Dice, miren, sigue diciendo, Mensajes Selectos, tomo 2, página 16. En la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Hay otro texto donde dice que aún hasta de las iglesias católicas, dice que muchos católicos sinceros van a salir, y dice que con gran celo van a formar parte del remanente final, y que ellos en gran celo también van a proclamar las verdades de la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí ahora de nuevo esta maravillosa cita que se llama Materiales de Elena G. de White, de 1888, y que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 180, párrafo 2. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la undécima hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Reconocerán los movimientos, mis queridos hermanos, del Espíritu de Dios. Otra cita más, esta última cita dice, esto está en el libro Maranata, el Señor viene, página 319. Miren lo que dice esta otra cita. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Aquí está hablando del ladrón en la cruz que se arrepintió. En Jesús magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios
que quite el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vinieres en tu reino. Prestamente llegó la respuesta: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fe puede estar representada por los labradores que fueron a trabajar a la hora 1/10 y que recibieron igual paga que los que habían trabajado durante muchas horas. El ladrón pidió con fe, en actitud penitente, con contrición, pidió con fervor, como si comprendiera plenamente que Jesús podía salvarlo si quería, hermanos. O sea que hay muchas personas que en la hora 1/10, minutos antes de morir, ellos van a aceptar la verdad. Minutos antes de morir, como el ladrón en la cruz, ellos van a aceptar la verdad. Y al ellos aceptar la verdad, a pesar de que le quedan pocos minutos, segundos de vida, serán contados como con los obreros de la hora 1/10. Y en esos minutos de vida, cuando ellos acepten al Señor, van al descanso, pero están sellados. Por eso es que la sierva del Señor dice que en el reino de los cielos va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa. Porque quizás esa persona que era un homeless, que tú lo viste tirado ahí en una esquina, sin esperanza ninguna, que quizás no tenía ni hasta esperanza de salvación, quizás esa persona te la vas a encontrar en el reino de los cielos, y cuando estés arriba tú vas a decir: ¿y tú qué haces aquí? Porque en los últimos minutos de su vida se aferró al Salvador, creyó en Cristo Jesús, se arrepintió y murió sellado con la promesa de la resurrección, con la promesa de la vida eterna. Estos obreros de la hora 1/10 son simbolizados por los 144,000. Porque noten que en el tiempo del fin, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, verso 2, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Estos obreros de la hora 1/10 que participan en el fuerte pregón, llenos del Espíritu Santo, una vez que den el fuerte pregón, antes que la gracia se cierre, todos estos obreros de la hora 1/10 que participan en el fuerte pregón son sellados. Los 144,000, la última generación, el último ejército de Dios sobre la tierra, que va a vindicar el carácter de Dios. Y estos obreros de la hora 1/10, que según la parábola dice que ellos trabajaron 1 hora, porque ya a las 6 de la tarde se puso el sol oscuro y el Señor les dio su premio. O sea, el Señor le dio lo que habían convenido en trabajar. Estos obreros de la hora 1/10, como bien dije, son obreros que están en estos momentos, somos todos nosotros que estamos trabajando y viviendo en las horas más oscuras de este mundo, antes que la gracia se cierre. Es interesante que la parábola dice que a la noche el Señor vino y les dio el pago a cada uno de los jornaleros. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿a qué hora fue que se produjo la liberación del pueblo? ¿En qué hora del día? A la noche. Cuando el ángel destructor vino y destruyó a todos los primogénitos, el faraón a la noche mandó a llamar a Moisés y le dijo: sal tú y todo tu pueblo y adora al Señor. Y Moisés fue y le dio las buenas al pueblo: empiecen a recoger todo, que nos vamos.
la liberación del pueblo de Dios de Egipto se produjo a la noche. Cuando el pueblo de Dios, que vino los asirios, en el libro de Isaías, que vinieron los asirios y acamparon frente a los muros, que iban a los muros de Jerusalén, que iban a invadir Jerusalén, ¿a qué hora fue que salió el ángel de Jehová que destruyó 186,000 asirios? ¿A qué hora? A la noche. O sea, a la noche se produjo la liberación del pueblo de Dios. ¿A qué hora José tuvo que salir de la tierra de Belén, huyendo con el niño Jesús y con María para Egipto? A la noche. ¿A qué hora los discípulos de Cristo en el año 70 huyeron de Jerusalén para no participar ni ser destruidos cuando el ejército romano invadiera Jerusalén en el año 70 con Tito? ¿A qué hora salieron? Dice el libro El Conflicto de los Siglos. A la noche. ¿Y a qué hora es que Dios va a librar a su pueblo según dice el Conflicto de los Siglos? A la medianoche. ¿Se dan cuenta la relación que existe? O sea, a la noche, ya cuando estuvo oscuro, el Señor mandó a llamar a sus siervos y le dio el pago por su trabajo. Le dio su recompensa. A la medianoche, cuando Cristo venga a este mundo, es a la medianoche que Dios va a liberar a su pueblo y les va a dar el pago a sus hijos. Y entonces escucharemos las palabras que se encuentran en el capítulo 25, verso 34. Vamos a Mateo capítulo 25, verso 34. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, verso 34. Dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá, ¿a quién le dirá? A nosotros, mis queridos hermanos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid. Es interesante que siempre la Biblia menciona el lado derecho. ¿En qué lado está sentado Jesucristo en el reino de los cielos? A la derecha, al lado del Padre. ¿Qué representa la derecha? La derecha representa autoridad, representa fe, representa supremacía. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, qué maravilloso es que nosotros escuchemos esas palabras, que diga: venid, Carlos, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos, preparado para ti desde la fundación del mundo. Qué maravilloso que el Señor diga: venid, Rosario, bendita de mi Padre, heredad el reino de los cielos, preparado para ti desde la fundación del mundo. Qué maravilloso que el Señor a cada uno de nosotros nos va a decir: vengan, benditos de mi Padre. Vengan, disfruten de este reino maravilloso. Disfruten de este maravilloso reino que mi Padre ha construido, ha preparado para ustedes, porque ya la agonía, el sufrimiento en la tierra se acabó y ahora empiezan los días de paz, felicidad por toda la eternidad. Amén. Qué maravilloso, hermano, escuchar esas palabras de labios de nuestro buen Salvador Cristo Jesús. Venid, benditos de mi Padre, venid. ¿Y saben dónde estaremos nosotros? Vamos a Apocalipsis ahora, capítulo 14, para que vean dónde estaremos nosotros. Apocalipsis 14, terminamos con este versículo. Apocalipsis 14 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué van a tener estos obreros de la hora undécima, los 144,000 en la frente?
el nombre de Jesús y del Padre lo vamos a tener en nuestra frente. Diciendo, y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaban estos 144,000, estos obreros de la hora undécima, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y sigue diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Significa que estos 144,000 no se contaminaron de una manera simbólica. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, no es que son hombres solos, sino que en simbología recordemos que una mujer representa una iglesia, una virgen representa una iglesia pura. Una mujer prostituta representa una iglesia adúltera, que ha hecho pacto con el mundo, con los líderes, con personas de otras religiones. Y entonces cuando dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, que no nos hemos contaminado con las falsas doctrinas que abundan por doquier, hermanos. Que solamente hemos seguido la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, y son sin mancha delante del trono de Dios. Estos ungidos de Jehová, estos 144,000, estos obreros de la hora undécima, que van a ser revestidos del poder de lo alto y van a dar el fuerte pregón, vamos a ser sin mancha delante de Dios. Porque por la gracia de Dios vamos a vencer el pecado, vamos a vencer nuestras malas tendencias heredadas y cultivadas por la gracia y la sangre del poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser vencedores. Por eso, mis queridos hermanos, hoy más que nunca el llamado que el Señor le hace a su iglesia es que nosotros vayamos a la viña a trabajar. El llamado que el Señor hoy nos está haciendo es porque ustedes están desocupados. ¿Por qué están ociosos? Están ahí ociosos, sentados esperando. No, miren los campos como están, que ya están blancos, listos para la siega. Hermanos, vayamos a trabajar mientras el día dura. Vayamos a trabajar con el poder de Dios. Salgamos confiados de casa. Pidámosle al Señor, Señor, permite que hoy yo le pueda hablar a alguien de tu amor. Señor, permite que hoy yo pueda entregar un tratado. Permite que hoy yo pueda entregar un libro. Hermano, y el Señor a usted le va a dar esa alma que usted le pida. El Señor se la va a dar. Porque el Señor está esperando que sus siervos se levanten y trabajen. Porque en tu camino Él te va a poner personas que necesitan del amor de Cristo. Y tú vas a ser la luz que vas a guiar a esas personas a la luz mayor que es Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos que trabajar. Querida iglesia, no podemos estar ociosos. Porque muy pronto la gracia se va a acabar y este mundo se va a sumergir en un caos terrible. Pero primero tenemos que dar la última amonestación al mundo. Que el Señor te bendiga, querida iglesia, mi querido hermano que a través de las redes sociales has estado escuchando. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos todos ahora puestos de pie a cantar el último himno, himno 569, titulado y predicar el Evangelio. Amén. Todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, permite que como hijos tuyos podamos ser obreros activos en tu obra, Señor. Permite, Padre querido, que nosotros podamos salir a buscar esas almas perdidas. Pero te suplicamos, Señor, que tú pongas en nuestro camino a aquellos que han de escuchar tu palabra. Danos almas por las cuales podamos trabajar, Señor. Este mundo cada día perece más en la ignorancia de tu ley,
perece en el pecado, perece, Señor, en la oscuridad. Ayúdanos a ser luces activas que podamos alumbrar a otros para llevarlas a los pies de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos hablado. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, como te ruego que tú también bendiga a los hermanos que a través de Facebook Live han estado conectados escuchando tu palabra, Señor. Que tú derrames ricas bendiciones sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus hogares, sobre sus comunidades, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre querido, por hablarnos hoy. Gracias en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi querida iglesia. Es mi sincero deseo que la paz del Señor te acompañe hoy y siempre en el nombre de Jesús.